Hola, ¿qué tal? Buenos días. Les saludamos desde el Congreso de los Diputados, que este sábado abre sus puertas porque hoy es el Día de la Constitución y aquí es donde oficialmente se va a celebrar su cumpleaños. 36 cumple ya la Carta Magna. A las 12 va a comenzar la recepción que los presidentes del Congreso y también del Senado ofrecen a sus invitados, entre ellos el presidente del Gobierno, sus ministros y representantes también del resto de los poderes del Estado. El discurso del presidente del Congreso va a ser el acto central de esta recepción, a la que todavía le quedan unos 20 minutos, pero son tantos los invitados, nada menos que 1.500, que desde las 11:30 Jesús Posada y Pío García Escudero están recibiendo a los primeros en llegar, a los más madrugadores. Nos vamos a ir hasta la entrada, concretamente hasta el patio del Congreso. Allí todos los años se instala una carpa por si llueve, pero por ahora no parece que eso vaya a ocurrir en Madrid, por suerte para quienes acuden a esta recepción y también para Estrella Moreno, nuestra compañera, que está allá abajo pendiente de todos los detalles para contárnoslos. Estrella, ¿qué tal? Hola, buenos días. ¿Qué nos cuentas? ¿A quiénes has visto llegar? Sí, pues ya están aquí los primeros invitados. El presidente del Congreso y del Senado los están recibiendo de uno en uno, los están saludando. Hay unas 1.500 invitaciones previstas, empezando por el Gobierno, con su presidente a la cabeza, con Mariano Rajoy a la cabeza. Veremos aquí también al nuevo ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, muy habitual de estos pasillos cuando era portavoz del PP, pero ahora es su primera constitución como ministro. También es la primera vez que asiste a este acto institucional Pedro Sánchez en su calidad de secretario general del PSOE. Ya estamos viendo llegar a muchos diputados, senadores, eurodiputados, algunos exparlamentarios, y los que han anunciado que no van a venir son, como ya han hecho otros años, los de Convergencia y Unión, los diputados de Convergencia y Unión y del PNV, y tampoco buena parte del grupo mixto. La izquierda plural sí ha venido, pero ha venido solamente para dar una rueda de prensa y decir que la Constitución no se cumple, pero no van a participar en los actos institucionales. Se espera también que asistan presidentes autonómicos y representantes de las más altas instituciones del Estado, como representantes del Consejo del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas, entre otras instituciones. Nos decías, Estrella, que ya se ha acercado hasta esa carpa en la que te encuentras Cayo Lara, el coordinador general de Izquierda Unida. Bueno, allí donde estás, todos los periodistas están aguardando la llegada de los invitados más esperados, porque es ya una tradición que antes de entrar en el Congreso contesten a sus preguntas. Entre esas preguntas que hoy van a responder, seguro que va a haber una que no falta. Todos los años es la que más se repite, pero este año se cabe con más expectación, con la vista puesta en Cataluña, y es si hay que reformar o no la Constitución. Un clásico ya, es casi seguro que se va a hablar en este 6 de diciembre, como en otros años, del estado de salud de la Constitución, de si se debe o no reformar la Constitución. Entre los del sí está el PSOE, que ya ha pedido crear una subcomisión como primer paso para la reforma federal, una modificación que dicen los socialistas que es el mejor servicio a los ciudadanos y a la Constitución, pero a favor también de la reforma de la Constitución, con distintas propuestas y distintos argumentos, están la izquierda plural y UPyD. Los nacionalistas y los independentistas no creen que esa reforma constitucional sea la respuesta a sus reivindicaciones, porque ellos van más allá. Y el PP ya ha rechazado esa subcomisión planteada por el PSOE. Se lo dijo por teléfono Mariano Rajoy a Pedro Sánchez, que le anticipó la propuesta. La vicepresidenta cree que sin concreción no hay nada de qué hablar. Los populares creen que esa reforma no es ni oportuna ni necesaria, que en opinión del PP no se puede jugar con el marco de convivencia que supone la Constitución del 78 y que es un tema serio con el que no se puede frivolizar ni hacer propuestas con carácter unilateral y sin acuerdos serios. Nos contabas, Estrella, que entre las ausencias están la mayoría de los presidentes autonómicos. Precisamente ahora estamos viendo cómo el presidente de Murcia, Alberto Garre, saluda a los anfitriones de esta recepción, y antes que él lo ha hecho Alberto Fabra, el presidente de la Comunidad Valenciana. Son 2 de los 4 presidentes autonómicos que han confirmado su asistencia. Una curiosidad es que la última vez que han coincidido
todos los presidentes autonómicos, algo que, como ya les estamos contando, hoy no va a ocurrir. Ha sido este año, en el mes de junio, fue aquí en el Congreso durante la proclamación de Felipe VI como rey en sustitución de don Juan Carlos. Por favor. Pues siguen llegando los invitados. Saludos ahora para Pedro Morenés, el ministro de Defensa, Carlos Lesmes, el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, otro de los representantes de las instituciones del Estado, invitado a este acto, el Poder Judicial. Nada menos que 1.500 invitados. Hay todos los años a este acto, entre ellos también expresidentes autonómicos como Juan Carlos Rodríguez Ibarra, el expresidente de la Junta de Extremadura. El actual José Antonio Monago es uno de quienes ha excusado su ausencia. Hoy, a este Día de la Constitución, a la recepción oficial con motivo del aniversario de la Carta Magna. 36 años cumple ya la Carta Magna y, como nos comentaba Estrella, todos los años la pregunta que más se repite es si hay que reformar o no la Constitución. Vemos a Pedro Sánchez rodeado de sus compañeros de partido, del secretario general del PSOE, Antonio Hernando, su portavoz en el Congreso. Para Pedro Sánchez es su primera recepción del Día de la Constitución. Como saben, este año ha sustituido a Alfredo Pérez Rubalcaba al frente del Partido Socialista. Escuchamos sus palabras. Bien. Venga, pues rápido. Lo primero, yo creo que tenemos que felicitarnos todos, ¿no? Hoy cumple la Constitución española 36 años y, como representante de una generación que no pudo votar la Constitución por razones de edad, quiero dar las gracias a todas las generaciones de españoles y españolas que hicieron posible lo imposible, que construyeron y se movilizaron en favor de la concordia, de la convivencia, de la paz y del progreso de España. Y también como representante y dirigente de un partido como el Partido Socialista Obrero Español, que ha contribuido de manera notable a la construcción de esa Constitución española, del Pacto Constitucional de 78, creo que es importante reivindicar que la mejor manera de defender la Constitución hoy es renovarla, es reformarla, es actualizarla a los parámetros del siglo XXI. Y es ahí donde yo estoy convencido de que se sintoniza con el sentir de la mayoría de españoles y españolas que quieren actualizar también la Constitución española. Y en ese sentido estoy convencido de que al final la reforma constitucional se abrirá paso y que los españoles encontrarán al Partido Socialista dispuesto a abordar esa reforma constitucional. El gobierno ha dado el señor presidente del gobierno. Luego ya, si queréis, hablamos de eso, ¿vale? Sí, el portazo del gobierno. De forma inmediata le ha hecho el presidente casi hora y media después de que usted iniciara. Yo soy muy persistente en mi vida y también en la vida política y voy a continuar tratando de convencer al presidente del gobierno de que la mejor manera de defender la Constitución española es su actualización. ¿Cómo lo va a convencer? Bueno, ya conocerán ustedes los siguientes pasos. ¿Y la Gracias. acusación de que no es concreta? Hemos visto llegar a Manuel Marín, uno de los expresidentes del Congreso, en cuanto Pedro Sánchez ha terminado esas declaraciones que ha hecho en la carpa donde le esperan los periodistas. Bueno, Pedro Sánchez ha insistido en que la mejor manera de defender la Constitución, ha dicho, es renovarla y actualizarla. Y cuando le han preguntado los periodistas por cómo va a convencer a Mariano Rajoy, ha dicho que tirando de insistencia, que él es muy insistente. Conversa, ahora hay unas palabras, cruza unas palabras con el presidente del Congreso, también con el presidente del Senado. Tras él está Miguel Ángel Heredia, el secretario de Organización del Partido Socialista, Carmen Montón, una de las diputadas socialistas, miembro de la ejecutiva del partido. Sí, junto a Pedro Sánchez estaba Miguel Ángel Heredia, secretario de Organización del PSOE. Rectificamos. Bueno, les decíamos que hoy es un día en el que echamos en falta a
los ponentes constitucionales que nos han dejado. Nos referimos a Manuel Fraga, Gregorio Peces Barba, Gabriel Cisneros y también a Jordi Soletura. Sí podemos contar todavía hoy con el testimonio de Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, Miguel Roca y José Pedro Pérez York, artífices, entre otros políticos, de la transición de la Carta Magna, de la que hoy celebramos su 36 aniversario. Desde las 11:30, los presidentes del Congreso y del Senado están recibiendo a sus invitados, más de 1.500 invitados a la recepción. Ahí vemos llegar a la delegada del Gobierno en Madrid. Los presidentes han llegado hasta el Congreso desde la Plaza de Colón, donde a las 10 de la mañana han presidido el solemne izado de la enorme bandera de España que preside esa plaza. Es el primero de los actos que se celebran hoy con motivo de este día, cuyo acto central es esta recepción en la que solamente va a intervenir el presidente del Congreso. Llega el presidente del Gobierno al Congreso, como todos los demás invitados, accede por ese patio central. Le acompaña Alberto Núñez Feijóo, el presidente de la Xunta Gallega, también la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y la ministra de Empleo, Fátima Báñez. Hemos visto también a Alfonso Alonso, desde esta semana ministro de Sanidad, acompañar al presidente del Gobierno. Vamos a escuchar. Bueno, muy buenos días a todos y muchas gracias. Bueno, como todos ustedes saben, lo que venimos a hacer hoy es celebrar la Constitución, como llevamos haciendo ya a lo largo de muchos años, y ojalá que estos sean muchos más en el futuro. Y puesto que estamos en un día que celebramos, es el aniversario de la Constitución, creo que es bueno recordar algunas cosas, porque pienso que deben estar presentes en la memoria de todos aquellos que pudimos votar la Constitución y de los que por edad no pudieron hacerlo, ¿no? ¿Qué supuso la Constitución y qué supone hoy? Pues supuso algo tan importante como democracia, como libertad, como derechos fundamentales de las personas. Supuso el modelo de Estado más descentralizado de la historia de nuestro país, el que más. Supuso que entramos en Europa y supuso sobre todo la mayor etapa de bienestar y progreso de los últimos tiempos en nuestro país, en España. En el año 1978, que fue la fecha en la que se aprobó la Constitución, el Producto Interior Bruto, el PIB español, es decir, la riqueza nacional, era menos de la mitad que hoy. Es decir, que en la etapa en la que estuvo en vigor la Constitución española, el PIB se duplicó, más que se duplicó. La renta per cápita de los españoles, la riqueza de los españoles es hoy casi el doble que en aquel momento, casi el doble. Y somos 10 millones de personas más los que vivimos en España si comparamos los que vivían en el 78 y los que lo hacen hoy. Por tanto, fue una etapa de un enorme progreso, se generalizaron todos los servicios públicos fundamentales de los que hoy disponemos los españoles. Pasamos de 1.000 kilómetros de vías de alta capacidad a 16.500, que son los que tenemos hoy, y por tanto pues tenemos que ser muy conscientes de lo que eso significa. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Yo creo que las prioridades en España están claras. La primera prioridad sigue siendo la situación de la economía. Hemos conocido algunos datos buenos en los últimos tiempos que nos estimulan para trabajar de cara en el futuro. Todos los últimos datos conocidos de crecimiento económico y también de creación de empleo son positivos, aunque aún quedan muchas cosas por hacer, pero creo que la línea está marcada. Ayer ha habido datos importantes para la economía española. Eurostat sacó las cifras de crecimiento en toda Europa del tercer trimestre y la Unión Europea creció un 0,2 en ese tercer trimestre. España
el 0,5, fue el país que más creció de los grandes, creció también más que el conjunto de los 28 países y por encima claramente de Alemania, de Francia y de Italia. Yo espero que esto se consolide y que al final del año, después de varios años de crecimiento negativo, de recesión económica y de destrucción de empleo, cuando hagamos el balance de este año 14 podamos decir: hemos crecido económicamente por primera vez en mucho tiempo, claramente por encima del 1%, y hemos creado también por primera vez en muchos años empleo. En los últimos 6 meses fueron 550.000 ocupados más en España, lo cual lógicamente pues, es un estímulo para continuar trabajando en el futuro y seguir resolviendo los problemas. Esa fue una buena noticia que tuvimos ayer desde el punto de vista económico. También ha habido otra noticia importante, que es la prima de riesgo. Por debajo de 105 puntos básicos, esta es la mejor cifra que hemos tenido en años. Esto es muy importante porque el Estado paga mucho menos por su deuda pública y por su déficit. Llegamos a pagar más del 7 al año, ahora estamos pagando por debajo del 2, y esto también va a ir haciendo que los créditos que den las entidades financieras a la economía productiva, pequeñas y medianas empresas, pues vayan bajando en el futuro y aumenten, que es uno de los grandes retos de la economía española. Por tanto, primero la economía, en segundo lugar un gran reto, porque es una enorme preocupación de los españoles, lo vemos todos los días porque nos lo dicen y lo recogen los estudios sociológicos, es la lucha contra la corrupción. Cuando yo comparecí en las Cortes hace no muchas fechas, anuncié una serie de nuevas medidas para ser más eficaces en la lucha contra la corrupción. Dije que este asunto nos lo tomábamos en serio y nos lo tomamos en serio, y ayer ya aprobamos la ley de enjuiciamiento criminal, donde entre otras medidas pues se recogen algunas importantes, como la creación de una oficina como la que hay en Francia, que está funcionando muy bien y cuyo objetivo capital es recuperar el producto de las actividades delictivas, es decir, lo que se robe, lo que se hurte, etcétera, etcétera. Además, hemos establecido también algunas normas para agilizar los procesos penales, para que esto no se eternicen, y en esa línea, que es la que yo marqué aquí el jueves en las Cortes, vamos a continuar en el futuro. Y luego hay un tercer comentario que quería hacerles, porque este es un debate que se reproduce siempre el día 6 de diciembre, el día de la aprobación de la Constitución, que es su reforma. La Constitución puede reformarse, de hecho ya se ha hecho, como ustedes saben, 2 veces en nuestro país, una para que pudieran votar los ciudadanos de la Unión Europea en elecciones municipales, y en otra ocasión muy importante, con motivo del Pacto Fiscal Europeo, porque nos lo propuso el entonces presidente del Gobierno, señor Rodríguez Zapatero, a nosotros, y lo aprobamos en esta Cámara. Por tanto, la Constitución se puede reformar, pero es muy importante que tengamos muy claro qué es lo que se quiere reformar, y sobre todo es muy importante que seamos serios, ¿no? Nosotros hemos reformado la Constitución en el año 2011, una decisión muy importante porque afecta a los niveles de déficit público y deuda que puede tomar España. Es decir, y en estas cosas no se puede frivolizar, y por tanto 3 años después no es de recibo que una de las partes que hizo y colaboró a la Constitución, que fue quien tuvo la iniciativa, porque fue entonces el señor Rodríguez Zapatero, nos diga que esa reforma ya no le vale. Mire, así es muy difícil fijar reglas de juego, es decir, la palabra se cumple. Cuando se da la palabra, se cumple. Y por tanto, a partir de ahí hay 2 cosas que son importantes. Primero, que sepamos qué queremos hacer, y en segundo lugar, cumplir los acuerdos a los que se lleguen. Ahora, dicho esto, en este momento hay un proceso de reformas muy importante, y que es el proceso que más está afectando a España. En los últimos tiempos, España cedió su moneda. Por tanto, ha cedido su política monetaria, ya no fija, por ejemplo, los tipos de interés. Ha cedido su política cambiaria, que es fundamental para las exportaciones. Hemos cedido muchísimas competencias. En los últimos tiempos, el déficit público y la deuda pública, los objetivos ya los determina la Unión Europea y no los países nacionales. Hemos aprobado hace muy pocas fechas la unión bancaria, que hace que todo lo que hacía antes el Banco de España, en este momento ya no lo haga el Banco de España, sino el Banco Central Europeo. Y los retos de futuro ahora son avanzar en el proceso de integración europeo. Aquí sí que se requiere un gran consenso nacional, porque los temas de los que estamos hablando ahora
y en el futuro son, primero, la unión económica, donde tenemos el mercado único de la energía, el mercado único digital, el mercado único de servicios. Ese es un cambio estructural de primera división desde el punto de vista de las competencias de cada uno. Tenemos los procesos de integración europea, hemos hecho la unión bancaria, ahora viene la unión fiscal. Vamos a debatir en los próximos tiempos la existencia de un presupuesto europeo, que en este momento no existe, existe este marco financiero plurianual, de un presupuesto de verdad. Está sobre la mesa el debate sobre los eurobonos y quién garantiza la deuda pública de los países. Y luego hay un tema que es la unión política, que sin duda alguna tiene que ser el cambio final del proceso europeo. Por tanto, ese es un cambio estructural, como lo ha sido todo lo europeo, todo lo que hemos vivido a lo largo de los últimos años. Ahí deberemos estar muy atentos y desde luego el Partido Popular y yo mismo vamos a apostar siempre por un proceso mayor de integración europea y sobre todo por una liberalización del comercio en todo el mundo, que es uno de los grandes objetivos. Estamos negociando ahora con Japón y con Estados Unidos. El mundo va a más apertura. Las decisiones que se adopten en todas partes ya nos afectan a nosotros y, por tanto, hoy en este momento los estados que quieran progresar, generar niveles de bienestar, riqueza y crear empleo tienen que estar en ese debate que ya se está produciendo a nivel mundial y que supone un auténtico cambio estructural respecto a lo que hemos conocido a lo largo de muchos años. Señoras y señores, una sola pregunta, sí. Sin embargo, ha citado usted el debate territorial y hoy, por ejemplo, La Vanguardia publica que el 75% de los catalanes, según una encuesta, piden una reforma de la Constitución. ¿No le preocupa esto? ¿No lo pone como reto? Mire, esto de las encuestas, hay opiniones para todos gustos. Yo no voy a entrar en las encuestas. Yo creo que lo que es importante es que cuando se modifican las reglas de juego se sepa exactamente qué es lo que se quiere hacer. Es decir, hay algunos partidos políticos en esta Cámara que son partidarios de que el Estado recupere competencias que en este momento tienen las autonomías. Hay otros partidos políticos en esta Cámara que son partidarios de que el Estado ceda todavía más competencia a las autonomías. Hay algunos partidos políticos en esta Cámara que son partidarios de que la soberanía nacional se parta y, por tanto, de que exista el derecho de autodeterminación. Hay otros que no somos partidarios de que esto sea así. Hay algunos partidos políticos que quieren un régimen de financiación distinto del que hay. Quieren o que se generalice el sistema vasco y navarro o que le llegue a su comunidad autónoma, y hay otros que quieren lo contrario, ¿no? Entonces, creo que los gobernantes y los políticos debemos valorar bien las cosas para no equivocarnos. Es decir, creo que no es momento de eslogans, ni de portadas, ni de titulares, sino entrar a fondo en los temas y en sus contenidos. Y creo que le he puesto algunos ejemplos que son bastante significativos de por dónde van las cosas. Probablemente todo el mundo quiera reformas, pero lo que no está claro es que sean en la misma dirección. Es más, lo que yo he visto en esta Cámara, en algunos de los debates que se han producido, es que son exactamente en la dirección contraria. Y por tanto, creo que hay otras prioridades en este momento. Ahora, si hay algún tema muy concreto, como por ejemplo el tema al que antes he hecho referencia, y si el Partido Socialista cumple luego su palabra, pues yo desde luego no estaría en desacuerdo. Pero este es el panorama que tenemos en este momento e insisto, la gran reforma que hay que hacer en este momento es continuar con las reformas económicas que se han hecho y muchas en España. La última, la reforma fiscal, que ayer aprobamos el reglamento y que supone una rebaja sustancial de impuestos para todos los ciudadanos a partir del 1 de enero, que ya no notarán en las retenciones. Hay que continuar ahí en las reformas para hacer más difícil los temas de corrupción y seguir con los asuntos europeos. Y bueno, y luego, en cualquier caso, yo, como siempre he dicho, estoy abierto a todos los planteamientos que se hagan, pero es que hasta ahora no he escuchado ninguno, salvo los que piden el derecho de autodeterminación y se rompa la soberanía nacional, asunto en el que yo no estoy de acuerdo. Yo lo he dicho el otro día y vuelvo a decirlo. Yo voy a defender la unidad de España porque tengo derecho a ello y porque creo en ello. Yo voy a defender la soberanía nacional también porque tengo derecho a ello y creo en ello. No voy a hacer nada que vaya contra la igualdad de los españoles, no lo voy a hacer de ninguna manera, y nada que vaya contra los derechos fundamentales de los ciudadanos. A partir de ahí, todo el mundo puede presentar las iniciativas que quiera y donde quiera, pero desde luego
Yo, la soberanía nacional, la unidad de España, la igualdad de los españoles y los derechos individuales los voy a preservar y, por tanto, para cambiar eso, conmigo que no cuenten. Señoras y señores, muchísimas gracias. Pues hay otras prioridades. En este momento así ha respondido el presidente del Gobierno a la pregunta de si habrá que reformar la Constitución. Enseguida van a volver a verlo, ahí lo tienen. Va a saludando a los presidentes de las Cortes, del Congreso y del Senado. Acompañan a Mariano Rajoy, además de su vicepresidenta, varios ministros, la ministra de Empleo. Detrás de ella está Jorge Moragas, el jefe del gabinete del presidente. También hemos visto a Alfonso Alonso, recién nombrado esta semana ministro de Sanidad, y a Rafael Catalá, con un poquito más de antigüedad que Alonso, pero que también se estrena en esta recepción del Día de la Constitución como ministro de Justicia. Pues se está colocando ya Mariano Rajoy en su sitio. Han visto ese saludo con el líder de la oposición, con Pedro Sánchez. Todos están colocados en los sitios que protocolo les indica. Un acto como este, pues se pueden hacer a la idea de hasta qué punto se cuida para que todos los detalles salgan a la perfección. Están contemplando, están viendo el Salón de Pasos Perdidos del Congreso. Es uno de los salones pues más imponentes de la Cámara Baja. En realidad se llama Salón de Conferencias, pero popularmente todos lo conocemos como el Salón de Pasos Perdidos. Aquí es donde se va a celebrar este acto central del Día de la Constitución, recepción en la que ya toma la palabra el presidente del Congreso. Senado, señorías, señoras y señores. Este año las Cortes Generales han sido testigo de dos acontecimientos históricos irrepetibles, con cuyo recuerdo quisiera comenzar estas palabras, pues ambos se encuentran estrechamente relacionados con el aniversario que hoy conmemoramos. Hoy es el primer día de la Constitución que celebramos sin que se encuentre entre nosotros Adolfo Suárez. Quiero recordar el homenaje de afecto que el pueblo español ofreció al primer presidente de la democracia y manifestar una vez más la deuda de gratitud que tenemos con Adolfo Suárez, sin cuyo liderazgo político, visión de futuro y empeño personal por la concordia entre todos los españoles, no habría sido posible la Constitución que hoy cumple 36 años. Este año asistimos también aquí a la proclamación de Su Majestad el Rey Felipe VI. Se producía así, tras la abdicación del rey Juan Carlos I, la primera sucesión en la corona dentro de nuestro sistema constitucional. Hemos sido testigos, y yo he tenido el honor de serlo de modo privilegiado, de la absoluta normalidad con la que se han cumplido las previsiones constitucionales y del afecto y adhesión que desde el primer momento los españoles han tributado al nuevo rey. Pienso que estos dos acontecimientos muestran este mismo año que la Constitución de 1968 conserva su vigencia. Y ello es así porque muchos españoles nos identificamos con lo que ésta representa: los valores de libertad e igualdad, el procedimiento democrático como sistema de adopción de las decisiones colectivas y una articulación territorial de España que conjuga la unidad y la diversidad. Del mismo modo que estoy convencido de que los españoles saben que este marco constitucional de convivencia ha sido el motor del mayor de los éxitos colectivos de la historia de España y el que ha hecho posible que nuestro país conozca un periodo de estabilidad, prosperidad y libertad sin precedentes. En el mensaje ante las Cortes Generales, aquí, en este Congreso, con motivo de su proclamación, el rey Felipe VI nos invitaba a rendir agradecimiento a una generación de ciudadanos que abrió camino a la democracia, al entendimiento entre los españoles y a la convivencia en libertad.
Esa generación, con el impulso protagonista del pueblo español, construyó los cimientos de un edificio político que logró superar diferencias que parecían insalvables, conseguir la reconciliación de los españoles, reconocer a España en su pluralidad y recuperar para nuestra nación su lugar en el mundo, decía el rey. Esa gratitud y ese homenaje es el que renovamos cada año el 6 de diciembre al celebrar el aniversario del refrendo de la Constitución por el pueblo español. Pero el rey Felipe VI nos invitó también a mirar hacia el futuro, a mejorar el legado que hemos recibido de quienes nos precedieron y a afrontar los nuevos retos que se nos plantean en el actual momento político. De nuestra capacidad de superarlos dependerá la pervivencia del modelo de convivencia democrática que logramos construir y que tan fructífero se ha revelado desde 1978. Hemos de ser conscientes de que se trata de dificultades que nos afectan a todos, del mismo modo que los logros también se deben a todos. Esta misma semana hemos podido palpar resultados del arduo proceso de reforma. Las mejores cifras de paro en muchos años, la reacción de los mercados y las palabras de elogio recibidos por España en la cumbre del G20 en Brisbane permiten augurar que dejamos atrás una situación crítica para situarnos en la senda de la recuperación económica. Pero la recuperación económica no impide que haya que abordar, por ejemplo, el tema de la profunda crisis de confianza de los ciudadanos en las instituciones políticas. Pues no es sana una democracia en la que los ciudadanos no confían en quienes ellos mismos eligieron. Y temas como la corrupción preocupan enormemente a una sociedad democrática. Una solución adecuada a estos problemas solo puede lograrse, en mi opinión, desde el trabajo conjunto de todas las formaciones políticas. La confianza en las instituciones también hay que recuperarla. Pero en este debate no solo deben ser protagonistas los partidos políticos. También la sociedad civil, los medios de comunicación, el mundo académico y todos los españoles que desean lo mejor para nuestra convivencia democrática deben participar. Si todos compartimos que la democracia parlamentaria es el mejor sistema político y el más idóneo para asegurar la participación de todos los ciudadanos en la adopción de decisiones, debemos propiciar un debate abierto, sin plazos fijos ni posturas cerradas, pero siempre orientado por el interés general de España. Y basado en la fortaleza de las señas de identidad de nuestro texto constitucional: monarquía parlamentaria, unidad, autonomía y solidaridad, pluralismo social y político. Y quiero hablar del Parlamento. El Parlamento sigue siendo el reflejo de la voluntad del pueblo y merece por ello respeto y consideración. Más de 7 de cada 10 españoles votamos libremente en las últimas elecciones generales. Más de 24 millones de ciudadanos ejercimos entonces el derecho de sufragio activo, la expresión más emblemática de la democracia. Y por eso estamos aquí, como diputados y senadores, en nombre y representación del pueblo español del que emanan los poderes del Estado. Lejos de lo que algunos pretenden, el Parlamento no está en crisis. Pero ello no obsta para que esta institución, las Cortes Generales, Congreso y Senado, deba hacer frente también a nuevos desafíos. Manteniendo siempre su esencia democrática y representativa, el Parlamento debe incorporarse a las nuevas demandas de la sociedad, buscar nuevas fórmulas de debate interno y participación social, abriendo cauces para acercar a los ciudadanos con sus representantes. El Parlamento del siglo XXI tiene que estar preparado para asumir su responsabilidad a la hora de aprobar leyes,
a la hora de ejercer su labor de control y así contribuir a la gobernabilidad del Estado y a servir a los ciudadanos con el orgullo de haber sido elegidos para una tarea noble que se llama política. Y permítanme que me refiera también a las voces que piden una reforma de la Constitución. Toda Constitución es susceptible de reforma. Está previsto en la propia Constitución. El ordenamiento jurídico no se puede, no se debe petrificar. La dinámica social exige adaptarse de forma permanente. Pero la Constitución debe tender a ser un marco de coincidencias, no de discrepancias. Debe ser de todos y para todos, evitando cualquier uso partidista, interesado u oportunista. Por eso, ante cualquier pretensión de reforma, es obligado, en mi opinión, formular ciertas reflexiones. Es preciso respetar los procedimientos, respetar las vías que la propia Constitución establece. Como es preciso saber cuál es el objetivo, hay que ser prudente y saber cuál es la finalidad común. En 1978, el poder constituyente, que era el conjunto de los ciudadanos que integramos la nación española, teníamos una finalidad común. Entonces los españoles decidimos dotarnos de un sistema pluralista, plenamente equiparable a las grandes naciones de nuestro entorno europeo, con las que compartimos una larga y fecunda historia. Así, para que se pueda percibir ese acuerdo político hoy que permita iniciar un proceso nuevo con garantías suficientes, habrá que seguir trabajando en la búsqueda de consensos, con argumentos racionales y lejos de prejuicios o dogmatismo. Y no quiero dejar de referirme asimismo a otro gran desafío, la reivindicación de independencia planteada por una parte de la sociedad catalana. Cataluña, para mí, es parte constitutiva de España. No se puede concebir España sin Cataluña. La Constitución lo deja muy claro en su artículo 2 cuando señala que ésta se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española. Hace tan solo unos meses, el 8 de abril, este Parlamento rechazó por muy amplia mayoría la proposición de ley por la que el Parlamento catalán solicitaba poder delegar en la Generalitat la competencia para convocar un referéndum consultivo en Cataluña. Y es mi obligación, como presidente del Gobierno, recalcar aquel día y aquella votación. Pero pienso también que debemos seguir haciendo lo posible para lograr que todos los catalanes se encuentren reconocidos en España. En definitiva, es necesario más diálogo, más debate. Y es aquí, en las Cortes Generales, donde están representadas todas las formaciones políticas de Cataluña y del resto de España, donde se debe hablar, debatir y escuchar hasta la extenuación para llegar a acuerdos y consensos. Señorías, cuando Su Majestad el Rey se dirigió a todos los españoles en su proclamación, apostó por lo que calificó una monarquía renovada para un tiempo nuevo. La mejor fuente de inspiración para poder acompañarle en este trayecto de la historia y poder dar respuesta a los desafíos que hoy se nos plantean sigue siendo el compromiso con los valores que hicieron posible el gran acuerdo constitucional de 1978. La disposición al diálogo, la búsqueda de la concordia, la tolerancia y el respeto al pluralismo político. Muchas gracias.
Pues hasta aquí el discurso del presidente del Congreso con el que se pone el punto y final a la recepción del Día de la Constitución. Jesús Posada no ha esquivado ninguno de los temas de actualidad. Se ha referido a la corrupción, ha animado a las formaciones políticas a buscar soluciones a este problema, ha dicho a recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Se ha referido también a la reforma constitucional, siempre que tienda, ha dicho, un marco de coincidencias y no de discrepancias. Y también ha hablado de Cataluña. No se puede concebir España sin Cataluña. Lo deja muy claro, ha dicho el presidente del Congreso, la Constitución cuando proclama la indisoluble unidad española. Y ha finalizado el presidente del Congreso su discurso haciendo una llamada al diálogo y a que haya dicho más debate. Sus palabras, las palabras de Jesús Posada, cierran la parte, digamos, pública de esta recepción del Día de la Constitución, que ahora continúa, pero en privado, con los tradicionales corrillos entre los periodistas y los políticos. De lo que se diga en esos corrillos tendrán cumplida cuenta aquí en el canal 24 Horas, en próximos servicios informativos y, por supuesto, en los telediarios de La Primera. Desde el Congreso de los Diputados es todo. Muchas gracias por acompañarnos y disfruten del Día de la Constitución.